Hola, ¿qué tal a todos? En esta ocasión vamos a hablar de forma integral sobre las gasometrías, cuáles son sus componentes, de qué manera interpretarlas para el correcto abordaje diagnóstico, terapéutico, el diagnóstico diferencial de diferentes entidades a tratar. Muy bien. Primeramente, y explicando el objetivo, vamos a tener que principalmente es para efectos de identificar trastornos ácido-base y, como ya decíamos, identificar los componentes que nos acerquen a un diagnóstico, a una impresión diagnóstica o a un diagnóstico diferencial y asimismo el abordaje terapéutico de las mismas. Muy bien. Para comprenderla hay que, más que identificar los parámetros, entender un poco sobre la fisiología ácido-base. Como sabemos, lo que corresponde al metabolismo renal y respiratorio pulmonar mantienen constantemente con sus metabolitos un equilibrio ácido-base fisiológico para la correcta homeostasis, el equilibrio de diferentes funciones, catálisis enzimáticas, etcétera, etcétera. Muy bien. Los parámetros que nos va a dar una gasometría son precisamente, bueno, más allá del pH, cuyos valores normales van de 7.35 a 7.45, eh, hay que explicitar que un valor normal de pH no exime una alteración ácido-base. Es decir, podemos tener un pH en rango, pero con una alteración ácido-base subyacente. Y esto precisamente por los mecanismos de compensación, por los buffers en este caso. Muy bien. Es por eso que se deben de correlacionar los componentes, tanto el metabólico, que corresponde al bicarbonato, y al dióxido de carbono, que corresponde al respiratorio. Porque cuando hay una alteración metabólica, se intenta compensar con la respiratoria y viceversa. Cuando hay una alteración respiratoria, se intenta compensar con lo metabólico, es decir, a través del sistema colector de túbulos renales que me van a dar una reabsorción del bicarbonato más marcada. Muy bien. Cabe recalcar que las compensaciones metabólicas ante un desequilibrio respiratorio, ya sea una acidosis o una alcalosis respiratoria, el componente metabólico, que es el bicarbonato, va a tardar mucho más tiempo en compensar. Muy bien. En contraste a cuando hay una alteración metabólica correspondiente a alguna acidosis metabólica, como la cetoacidosis, acidosis por lactato, etcétera, etcétera. El dióxido de carbono va a tender a subir o a bajar respectivamente para compensar esa acidosis a través de la exhalación de los ácidos volátiles, o o cuando es una alcalosis metabólica, va a tender a compensarse con acidosis respiratoria, ¿correcto? Es decir, con una bradipnea. Eh, Nosotros a nivel eh, del, del centro del tallo cerebral, perdón, a nivel de diferentes cuerpos aórticos, de las carótidas, tenemos receptores que identifican una acidosis o una alcalosis respectivamente para compensar de forma respiratoria a través del dióxido de carbono, según sea el, acidosis o alcalosis. Muy bien. Pero decíamos, la respiración esta sí puede compensar rápidamente lo metabólico, pero no sucede viceversa. Muy bien. El bicarbonato tarda incluso horas o días en poderse compensar, y ahorita lo vamos a explicar más a profundidad. Muy bien. Entonces decíamos,
Primero, un pH normal no nos exime de que haya un trastorno ácido-base, porque como ya lo explicamos, eh, se puede estar compensado a expensas de los buffers. Muy bien. Si nos adentramos un poco a la fisiología, a las catálisis enzimáticas del dióxido de carbono, nosotros tenemos que cuando el dióxido de carbono se une con el agua, más H2O, esto por la reacción de la anhidrasa carbónica, nos va a dar como resultado ácido carbónico, muy bien. Lo cual inminentemente me va a acidificar, a disminuir el pH, muy bien. Es decir, a mayor dióxido de carbono, más ácido carbónico por esta catálisis enzimática, muy bien. Además, mucho ácido carbónico se va a disociar también en hidrogeniones libres que van a acidificar mucho más la sangre, ¿correcto? ¿Qué es lo que sucede con este ácido carbónico? Que posteriormente se disocia en parte no nada más a hidrogeniones, sino a bicarbonato, ¿correcto? Es decir, pone a trabajar el riñón, como quien dice. Esto es el sistema tampón del dióxido de carbono, el bicarbonato, muy bien. Pero como decíamos, esto no es tan sencillo. Puede ser que la acidosis respiratoria esté a un grado que metabólicamente no alcance a compensar con el sistema tampón del bicarbonato. Muy bien. Ok. Entonces, lo primero a evaluar es esto, el pH, pero correlacionado con los niveles de bicarbonato, que en este caso lo normal, entre comillas, vamos a decir entre comillas, lo normal es entre 22 a 26 mil equivalentes, y para el dióxido de carbono es de 35 a 45 milímetros de mercurio. Esto a la hora de una compensación puede estar en rango normal o no, y no va a ser relevante mientras esté compensando. Podemos tener un dióxido de carbono de 50 o de 60, pero si está compensando una alcalosis metabólica en este caso, entonces no va a ser relevante per se la cifra de dióxido de carbono, porque está cumpliendo el cometido de compensar una posible acidosis metabólica y viceversa. Muy bien, lo mismo pasa con el bicarbonato, pero hay que explicitar, el bicarbonato tarda más en compensar, ¿correcto? Es más complejo el sistema. En el caso de pedir una gasometría arterial, pues nos va a reportar también la presión parcial del oxígeno, que está entre 80 y 100, ¿correcto? Y la saturación de oxígeno, que está entre el 95 y 100%. Esto nos ayuda a identificar primeramente si la etiología es respiratoria, si se trata de un síndrome de distrés respiratorio, como un laringoespasmo, como un broncoespasmo, pero no necesariamente, como decíamos, cuando el dióxido de carbono se eleva a fin de compensar una acidosis metabólica, que en este caso corresponde al bicarbonato, por ende también, si sube el dióxido de carbono, va a bajar el oxígeno. Entonces las cifras por sí solas no nos dicen mucho, sino que hay que saberlas correlacionar en función no nada más al pH, sino a las compensaciones de una u otra, ¿correcto? Ahorita vamos a explicar las fórmulas, ¿muy bien? Correcto. Ya habiendo entendido en generalidades esto, vamos a pasar a ejemplos de cuáles son los tipos de entidades. En esencia, lo que nosotros vamos a abordar y lo que vamos a diagnosticar etiológicamente a través de la gasometría son 4 entidades: acidosis respiratoria, alcalosis respiratoria, acidosis metabólica y alcalosis metabólica. Muy bien. Cada una tiene sus etiologías y lo más importante es que tienen sus fórmulas
que van a evaluar cuantitativamente estos componentes para saber si están dentro de rango, si están compensando y sobre todo para hacer el diagnóstico, confirmar la impresión diagnóstica o hacer el diagnóstico diferencial y sobre todo el abordaje terapéutico que cambia en función a si está compensada o a la etiología de las mismas, ¿correcto? Vamos a empezar hablando de la acidosis metabólica. Aquí hay una mnemotecnia que se llama CRIA, ¿correcto? En la acidosis metabólica, CRIA son las iniciales, es el acrónimo para cetoacidosis, rhabdomiólisis, ácido acetil salicílico y acidosis por lactato. Muy bien, acidosis láctica. Entonces, cuando nosotros vemos una gasometría con posible acidosis metabólica, nosotros vamos a pensar en estas etiologías. ¿Cuál es la fórmula que vamos nosotros a implementar para saber si está compensando? Esto se llama fórmula de Winter. Muy bien. Tenemos un cociente que es 1.5, lo vamos a multiplicar por el bicarbonato reportado, más 8, muy bien, repito, 1.5 más el bicarbonato reportado, más 8, 1.5 por el bicarbonato reportado, más 8, ¿correcto? Y este resultado va a ser más menos 2, para nosotros tener un rango de una brecha y saber si está dentro de un rango compensatorio. Por ejemplo, si el resultado de esta sumatoria es de 25, puede estar más menos 2, puede estar entre 23 y 27, que corresponde a 25 menos 2, 23, o 25 más 2, que sería 27, muy bien. Eso nos habla de que sí está compensando y pues el abordaje terapéutico no va a ser directamente tratar de alcalinizar al paciente, ¿correcto? Aquí en función a la etiología, ya sea, como decíamos, con otros laboratoriales, si confirmamos cetonas en orina, si confirmamos rhabdomiólisis con pruebas de función renal, si confirmamos intoxicación por ácido acetil o acidosis láctica por un síndrome inflamatorio, por alguna isquemia, etcétera, etcétera, pues ahí el abordaje terapéutico sería en función a la etiología. Muy bien. Ok. Aquí un signo patognomónico clínico, como decíamos, las acidosis metabólicas y todos los componentes metabólicos se van a tratar de compensar con lo respiratorio, ¿correcto? A nivel pulmonar. Si nosotros tenemos una acidosis metabólica a través del dióxido de carbono o de la presión parcial del dióxido de carbono, fisiológicamente en el paciente vamos a ver una respiración de Kussmaul, que es esencialmente una taquipnea, que lo que intenta fisiológicamente es excretar estos ácidos volátiles, disminuir el dióxido de carbono para que inminentemente haya menos ácido carbónico disponible y de esa manera el pH se alcalinice, ¿correcto? A expensas de esta respiración de Kussmaul, ¿correcto? Muy bien. Otro dato de interés, bueno, ya explicamos la fórmula de Winter, que sería la compensatoria para acidosis metabólica, sería el anión GAP. Para calcular el anión GAP, nosotros en la gasometría necesitamos solicitar electrolitos. Esencialmente el anión GAP o brecha aniónica es la brecha o la diferencia que hay entre aniones y cationes, muy bien. Como principal catión vamos a tener el sodio, y nuestros aniones van a ser el bicarbonato y el cloruro, muy bien. Es la diferencia de la brecha que hay entre cationes y aniones, muy bien. Entonces nosotros con tener estos electrolitos ya podemos hacer la sumatoria. Una brecha aniónica normal es de 8 a 12, ¿correcto? Cuando está normal,
el anión gap nos habla de que muy probablemente corresponda a una acidosis hiperclorémica. ¿Por qué? Porque está compensando esa brecha el anión más importante, que sería el cloruro, el ion cloruro. Entonces, esto nos aproxima a la etiología, ¿correcto? De la acidosis metabólica. Generalmente una acidosis metabólica con anión gap normal, con anión gap normal, es por acidosis hiperclorémica. Muy bien. Que generalmente es iatrogénica en pacientes a los que justificadamente o injustificadamente por alguna razón les pasamos mucha solución de cloruro de sodio al 0.9 de forma en una vía periférica y terminan desarrollando esta acidosis hiperclorémica, ¿correcto? Entonces esto lo vamos a ver con una acidosis metabólica, pero con un anión gap normal, muy bien. En el contexto de que la etiología no sea por hipercloremia, vamos a tender a ver un anión gap elevado, es decir, de arriba de 12 hasta 20, 25, cuando se trata de cetonas, cuando se trata de lactato. ¿Por qué? Porque están preponderando otros ácidos que desplazan a los aniones y en este caso están preponderando los cationes aquí. Muy bien, correcto. Esto para efectos, decíamos, de identificar etiología y descartar que sea necesario incluso reponer electrolitos, como en el caso de la cetoacidosis diabética, que más allá de un anión GAP elevado, muchas veces el ver los electrolitos nos obliga a corregirlos y a reponerlos en caso de ser necesario. Muy bien, pero ese ya es otro tema. Correcto. Entonces estamos en acidosis metabólica, ya explicamos la fórmula de Winter para saber si está compensando o no, ya explicamos el anión gap para ver si es de brecha aniónica normal o no y sus respectivas etiologías. Ahora vamos a pasar con la acidosis respiratoria. Aquí la etiología pues es como el paciente está hipoventilando, por un síndrome de distrés respiratorio, ya decíamos una crisis asmática, un laringoespasmo, enfermedades neuromusculares que impidan la ventilación, etcétera, etcétera, va a tender a bajar el oxígeno, va a tender a subir el dióxido de carbono, y de esta manera, pues va a haber más ácido carbónico disponible que está acidificando, ¿correcto? En este contexto clínico, pues obviamente vamos a ver la saturación por debajo de estos parámetros, por debajo de 90, vamos a ver la presión parcial del oxígeno por abajo de 80 también, el pH pues vamos a verlo por debajo, solo en caso de que no esté compensando. Como es una acidosis respiratoria, se nos va a subir el dióxido de carbono, la presión parcial del dióxido de carbono, y va a tender a compensarse recolectando más bicarbonato, ¿correcto? Para tratar de alcalinizar un poco, es decir, vamos a tender a ver un bicarbonato elevado solo en caso de que esté compensado. Muy bien. Y decíamos, la etiología pues es respiratoria meramente, crisis asmática, laringoespasmo, enfermedad neuromuscular, hipoventilación por sedantes, por diferentes etiologías. Y aquí hay una fórmula para saber si está compensando, ¿correcto? También, al igual que la fórmula de Winter, que es para acidosis metabólica, hay una que corresponde a acidosis respiratoria, perdón, que sería un cociente, el cociente es de 0.4 por la presión parcial del dióxido de carbono menos 40 más menos 2. Al resultado de esto le vamos a sumar 24. Y de esta manera vamos a ver, vamos a evaluar nuestro bicarbonato esperado, ¿correcto? Para ver si está compensando la acidosis respiratoria. Muy bien. Generalmente
el bicarbonato tendría que subir en miliequivalentes bastante para compensar la acidosis respiratoria. Pero esto solo lo vamos a saber pues sacando esta ecuación. Muy bien. Ya actualmente hay calculadoras, pero para fines didácticos lo estamos explicando. Muy bien. Correcto. En el caso contrario, caso de alcalosis respiratoria, en este caso va a ser por un síndrome de hiperventilación. Si nosotros estamos hiperventilando, vamos a excretar mayor dióxido de carbono y esto se va a intentar compensar también con el bicarbonato. Aquí, como estamos exhalando mucho dióxido de carbono, va a disminuir el ácido carbónico, en sí muchos ácidos volátiles totales. El sistema metabólico va a tratar de compensar bajando las bases, que sería el bicarbonato, el sistema tampón. Entonces, en este contexto vamos a ver una presión parcial del dióxido de carbono bajo y si está compensando, vamos a ver también el bicarbonato bajo, ¿correcto? En el caso de alcalosis respiratoria. Muy bien. Aquí la fórmula para ver el bicarbonato esperado que estaría compensando la alcalosis respiratoria sería de 0.5, sería nuestro cociente, por 40 menos la presión parcial del dióxido de carbono, menos 24. Si se fijan, en la acidosis respiratoria era más 24, y aquí en la alcalosis respiratoria, como es un antagonista, sería menos 24, ¿correcto? Es más o menos la misma operación, solo que el cociente es 0.5 en la alcalosis respiratoria, repito, por 40 menos la presión parcial del dióxido de carbono, menos 24, muy bien. Y en la acidosis respiratoria sería más 24, muy bien, correcto. Esas serían las fórmulas para estimar si el bicarbonato, ya sea que se suba en una acidosis respiratoria o se baje en una alcalosis respiratoria, está compensando a expensas de que el pH está pues ácido o tirándole a normal. Muy bien. Y esto obviamente también va a cambiar las pautas terapéuticas, los criterios de remisión, por supuesto también la etiología, la inclusión de la etiología de estas acidosis o alcalosis respiratorias respectivamente. Correcto. Por último, vamos a hablar de la alcalosis metabólica. Ya sabemos que la alcalosis metabólica, todo el componente metabólico se compensa con lo respiratorio. Recordemos, lo respiratorio compensa más rápido, en cuestión de minutos, por estos receptores que tenemos a nivel tronco encefálico, cuerpos aórticos, carotídeos. Empieza a trabajar la respiración o de más o de menos. Taquipnea, cuando es una situación de acidosis metabólica, o bradipnea, cuando es una alcalosis metabólica, ¿correcto? Aquí tendríamos una bradipnea para aumentar fisiológicamente los niveles de presión parcial del dióxido de carbono, y la etiología generalmente son hipocalemias por diarreas, o por diuréticos mal indicados, o por pérdidas digestivas también de ácido clorhídrico, en sí cualquier gastroenteritis maltratada, cualquier deshidratación, un mal manejo de la insulina en el paciente con diabetes nos puede conllevar a una hipocalemia, como sabemos. Y aquí la fórmula para estimar la presión parcial del dióxido de carbono esperado y saber si está compensando sería un cociente de 0.7 por el bicarbonato reportado más 21, ¿correcto? A la sumatoria de todo esto también se le agrega un rango de más menos 2. Repito, para saber si la alcalosis metabólica está compensando, es un cociente de 0.7
por el bicarbonato reportado más 21, ¿correcto? Y el resultado va a ser más menos 2, ¿correcto? Si el resultado, en este caso de mi presión parcial de dióxido de carbono, entra en el resultado de esta sumatoria más menos 2, ahí yo determino que mi dióxido de carbono está compensando la alcalosis metabólica. Muy bien. Entonces, esto es efectivo, como decíamos, para dar la remisión, para saber si damos el abordaje con diferentes alternativas terapéuticas. Pero en esencia, la clase se trata de saber cuáles son las fórmulas para compensar y de comprender los parámetros, primeramente el pH. Todo lo que esté por debajo de 7.35 por definición es acidosis, reitero. Todo lo que esté por arriba de 7.45 por definición es alcalosis. Los componentes bicarbonato o dióxido de carbono me van a hablar del componente, en este caso si es metabólico o respiratorio, o si es mixto, en el caso de que esté compensando, ¿correcto? Es decir, si la respiración está compensando lo metabólico o viceversa. Y pues bueno, los otros gases como el oxígeno, la presión parcial del oxígeno y la saturación nos van a hablar, nos van a acercar a una etiología respiratoria, ¿correcto? Entonces básicamente era esto. Espero que haya quedado entendido en generalidades como siempre, y cualquier otra inclusión que deseen que abordemos, con mucho gusto en los comentarios. Nos vemos hasta la próxima.